Bueno, en este capítulo vamos a hablar específicamente del riesgo. Y cuando yo les hablo de riesgo, les hablo del riesgo de cualquier tipo de inversión. Y voy a hacer un símil entre conducir automóvil y el riesgo que existe verdaderamente en las inversiones de diferente tipo, inversiones financieras de diferente tipo. ¿Qué pasa? Cuando uno conduce, por ejemplo, un carro de Fórmula 1, uno tiene muchísimo más riesgo de estrellarse, sobre todo si nunca se ha subido a un carro de Fórmula 1. En otras palabras, si yo me monto en ese momento en un carro de Fórmula 1, muy posiblemente no soy capaz de llegar a la esquina porque directamente me voy a trompear o directamente me voy a estrellar. Mientras que si yo me subo en una camioneta automática con todos los servicios de seguridad e incluso con servicios de conducción autónoma, pues evidentemente muy posiblemente mi riesgo de chocarme sea menor. Y es básicamente así como funciona en los mercados de valores. Cuando uno habla de que una inversión tiene riesgo cero, verdaderamente no es que tenga riesgo cero, porque el riesgo cero no existe, pero sí necesita uno muy poco estudio y muy poco trabajo sobre la inversión, y eso hace que sea de riesgo cero, porque el trabajo sobre esa inversión lo hacen otras entidades u otras personas, lo que permite que yo no tenga que dedicarme a esa inversión, pero también permite que las otras personas ganen sobre esa inversión y yo sencillamente gane menos. Ejemplo, un CDT, un certificado de depósito a término. Cuando yo abro un certificado de depósito a término en el banco, yo no tengo que hacer nada más que poner el dinero en el banco. El dinero no crece solo. Hay otras personas que trabajan ese dinero, generan unos porcentajes y de esos porcentajes a mí me dan un pedacito. Específicamente los bancos lo que hacen con ese dinero que uno deposita es prestarlo, dedicar marketing, dedicar tiempo al análisis de riesgo, dedicar a campañas, etcétera, 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 hasta que ponen esos créditos en tarjetas de crédito, en créditos de vehículo, en créditos de casas, etcétera, y ellos se ganan un gran porcentaje. Y a mí me dan de todo ese gran porcentaje un pedacito. Muchas personas dicen, no, es que el dinero lo trabaja el banco. Claro, el dinero lo trabaja el banco porque el banco gasta expertise, gasta gente, o sea, el capital humano para poder generar unos grandes porcentajes para al final darme como inversionista un porcentaje más pequeño. En esos tipos de inversiones, donde hay un riesgo cero o un riesgo muy bajito, pues directamente nosotros de lo que gozamos es de la tranquilidad de una inversión con una renta fija, poquita, pero fija. Después existen otros riesgos, además de ese, y es el riesgo de la devaluación de nuestra moneda. Si nuestra moneda es débil, por ejemplo aquí en Colombia nuestra moneda es bastante débil, y también tenemos mucho riesgo país, y riesgo país se refiere a todo eso que pasa geopolíticamente que hace que al final la moneda sea más débil. Entonces, por buen porcentaje que logremos en una inversión de bajo riesgo o entre comillas riesgo cero, la devaluación de la moneda se lleva casi toda esa rentabilidad. Y es por eso que normalmente escuchamos esas frases que dicen como el dinero ya no alcanza para lo mismo que alcanzaba antes. Claramente, el salario mínimo hoy no alcanza para lo mismo que alcanzaba hace 10 años porque además hay una devaluación del dinero. Entonces, por más de que nosotros metamos el dinero en una renta fija de esas como, por ejemplo, un CDT o un bono del Tesoro americano o alguna cosa de estas, lo que estamos es apenas venciendo la inflación. No es que nos haga ganar más, estamos apenas venciendo la inversión. Después vienen otro tipo de riesgos en otro tipo de mercados o en otro tipo de inversiones, como es la inversión de renta variable. Y renta variables hay de muchos diferentes tipos, desde, qué sé yo, comprar un apartamento y arrendarlo, a invertir en el mercado Forex. Entonces voy a empezar
hablarles, por ejemplo, del riesgo que existe o los riesgos que existen asociados a las inversiones en mercados centralizados. Y específicamente voy a dedicarme a los mercados financieros. Un mercado centralizado como el mercado de acciones, el mercado de opciones financieras, no opciones binarias, a eso táchenlo, opciones financieras sobre acciones, futuros u otras cosas similares, tienen un riesgo inherente a la inversión de renta variable, que suben y bajan, pero se quitan un riesgo importante y es la centralización. La centralización hace que nosotros estemos invirtiendo en una entidad financiera legal, aprobada por las diferentes reguladoras del mercado, y además en muchos casos, sobre todo si estamos en el mercado de los Estados Unidos, está nuestra inversión asegurada. Por si algo llegara a pasar con la entidad financiera, nuestra inversión está asegurada, tiene un seguro. Ese riesgo no lo tenemos. Tenemos el riesgo inherente de que la bolsa sube y baja. Y la bolsa toda la vida va a subir y va a bajar. Lo bueno que nosotros sabemos es que la bolsa en los últimos 100 años, el 90% o 85% del tiempo ha subido. ¿Hay años malos? Claro que hay años malos. Pero de 100 años habrán habido 10 máximo. ¿De acuerdo? Entonces, ese riesgo inherente de subir y bajar el mercado los aliviamos con las inversiones no de corto tiempo, sino de tiempo medio o tiempo largo. Inversiones de mediano o largo plazo tienen mucho más sentido, y si ustedes se ponen a mirar, los grandes inversionistas, los grandes millonarios que han hecho millones con sus inversiones en bolsa de valores, lo han hecho con inversiones a mediano y largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las inversiones a corto plazo no sirven? No, las inversiones a corto plazo sí pueden servir, pero no son para todos. Y ahí es cuando vuelvo yo al ejemplo de los carros. Hay personas que son capaces de manejar un Fórmula 1 y son excelentes, o un carro de carreras y son excelentes, pero no es lo que puede hacer la mayoría, ¿de acuerdo? La mayoría de personas se siente mucho más cómodo, mucho más tranquilo, y puede ir, por ejemplo, de una ciudad a otra en un vehículo con más cuestiones de seguridad, que tiene alertas de seguridad, con más confort, con más, qué sé yo, en general, sistemas que lo ayudan a la conducción, que una persona que se monte en un carro de carreras. ¿Un carro de carreras puede llegar de una ciudad a otra? Sí, pero va a tener ciertas dificultades. La persona que lo sabe manejar puede llegar más rápido, sí, pero va a tener o puede tener más dificultades. Y ahí es donde hablo yo de las inversiones a muy corto plazo o de alta frecuencia. Esto que se utiliza mucho, por ejemplo, en criptomonedas o en trading de forex o incluso en acciones, pero que son inversiones que se abren en un minuto y se cierran al siguiente minuto, o a los siguientes 5 minutos, o incluso a la hora. Esas inversiones de muy corto plazo o de muy alta frecuencia funcionan, pero tienen el riesgo de que, como son tan rápidas, tenemos que meterle muchísimo más trabajo de parte nuestra para que funcionen. Y no todos estamos dispuestos a correr esos riesgos o a trabajar de esa manera. A mí, por ejemplo, me gustan de mediano plazo las inversiones que les puedo dedicar 30 minutos, 40 minutos al día, y las inversiones solitas van produciendo ciertas rentabilidades. Ahora, en las de corto plazo o alta frecuencia existe otro riesgo adicional, y es que si nosotros nos metemos en un mercado como por ejemplo Forex, como por ejemplo criptomonedas, como por ejemplo algún otro tipo de derivados, no siempre estamos en mercados centralizados, o casi nunca estamos en mercados centralizados, pero por otra parte podemos llegar a estar en entidades que no están tan bien reguladas. Y si no están tan bien reguladas, corremos el riesgo de esa no regulación o no centralización. Para
hacerles cortos el cuento. ¿Recuerdan lo que sucedió con FTX? ¿Recuerdan lo que sucedió con Alpari? Ese tipo de cosas puede pasarle a uno. Ese tipo de riesgo también está asociado a ese tipo de inversiones si no escogemos bien la entidad financiera, o si la escogemos bien pero desafortunadamente algo le pasa a esa entidad financiera, tenemos ese otro riesgo asociado. Deciden cada uno de ustedes si les gusta el alto riesgo, los carros de carreras, o directamente irse en camioneta al supermercado. Con eso los dejo, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.